Hola, hola peloteras. Hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa con una final en Wembley de Champions por delante que no es cualquier cosa. También hay que repasar las 7 que ha habido en el viejo, el Old, y el nuevo, The New o The Young Wembley. También hay que contar quién va a ser el nuevo entrenador del Chelsea, un viejo conocido de la Liga Española, pero de nacionalidad italiana, casi nada. Y por supuesto, resacas del ascenso del Southampton. Ahí ganaron los rojos, pese a que el presidente o el primer ministro sea de derechas, y del United City, derby de Manchester, en el que hubo un pedazo de sorpresa que puede dar con Ten Hag quedándose en Old Trafford. Bueno, muchísimas cosas que contar para un Paul Singh que además está como un niño con carné nuevo, con el profesor de la autoescuela yéndolo a buscar a casa para examinarlo. ¿Qué tal, Paul Singh? Muy buenas. Hola, muy buenas, pues sí, pues obviamente he aprobado, tengo el carnet de conducir y obviamente esa independencia, pero nosotros vamos, no depende, y nosotros no dependemos de nadie, ¿no? Para hacer este programa y obviamente tenemos el partido de Champions el sábado, que es el plato fuerte de esta semana, obviamente es el único plato en realidad ahora que queda de esta semana antes de la Eurocopa, obviamente en un par de semanas, pero sí que ya ha terminado todo el fútbol inglés con esas dos finales que comentamos, así que hemos comentado y vamos a ver con obviamente todos los cambios que va a haber este verano, ¿no? En los banquillos y de todo lo demás en la Premier League. Y ahora nos queda mucho mercado de fichajes, muchos playoffs de ascenso para algunos que estamos muy implicados aquí en España y la final de Champions, que es el sábado con Jude Bellingham allí de por medio frente a Jadon Sancho. Imagino que es por donde se enfoca, ¿no? La final de Champions puede ser Bellingham contra Jadon Sancho y Gittens, que a lo mejor tiene algún minuto y puede ser el protagonista inesperado. Sí, sin duda, obviamente los jugadores ingleses, pues ahí siempre se mira más hacia eso, obviamente yo creo que también lo de Hummels, ¿no? Hummels y Royce, ahí pues, y Álava, ¿sabes lo de Álava con el Madrid? Madrid jugó con el Bayern en la última final en Wembley, obviamente Royce y Hummels en el Dortmund, que es la última final que se disputó en Wembley, que llegamos muy cerca a tener otra final, la misma final en Wembley después de 11 años. Sí, hubo un Dortmund-Bayern en 2013, que es la anterior que se ha jugado allí en Wembley. Ahora vamos a repasar todas las que se han jugado, que son 7 y que todas tienen mucha historia. El Madrid nunca ha ganado la Copa de Europa ni la Champions en Wembley, pero porque no ha jugado ninguna final allí. Esta va a ser la primera. Ahora os contamos porque tiene mucha historia todos los partidos que se han disputado allí en Wembley. Yo creo que antes de meternos con la final de la Champions, pues es interesante dar un repaso a todo lo de la semana en el fútbol inglés. Imagino que se ha hablado mucho, Paul, de lo del Manchester United ganándole al City. Ya nos queda un poquito lejos en el tiempo y todavía hay mucho suspense con el futuro de Ten Hag, pero desde luego fue un partido tremendo. En la primera parte el baño que le pega al United al City es completamente inesperado y luego la reacción del City que lo intenta, que mete todos los jugadores de ataque, pero que es insuficiente. Imagino que muy sorprendente también por cómo afrontábamos la previa la semana pasada. Sin duda, creo que el Manchester City no llegó, en realidad, no llegó al estadio en ese partido. El Manchester United obviamente, aprovechó, jugó mucho mejor en el primer tiempo, aprovechó las ocasiones y jugó, entró parece, con más hambre, con más intención de ganar. Obviamente, pues se ha metido en la Europa League gracias a esta victoria y posiblemente ha salvado, ¿no?, la cabeza de Ten Hag, porque ahora es mucho más complicado porque Ineos y Radcliffe pues quieren quitar a Ten Hag, pero hay resistencia ahora de los aficionados del Manchester United, de algunos aficionados a quitarlo porque de lo que han visto, ¿no? En ese partido de la FA Cup y luego pues entró Doku en el segundo tiempo y cambió muchas de las cosas a favor del Manchester City, jugó muy bien en mi opinión. No pena que no empezara el partido, pero el Manchester City en realidad, pues, aparte de Doku, creo que hizo bastante poco el partido y merecidamente perdió el partido. Es la sensación que tenemos aquí en Inglaterra. Y estuvo muy bien marcado una vez más Haaland, que sí que tuvo un tiro al palo al principio de la segunda parte,
pero en general muy bien contenido por Lisandro Martínez, un central que yo digo que es como el José María Jiménez del Atlético de Madrid, que muchas veces no están disponibles y que siempre se decía de Jiménez, cuando está es que sube muchísimo el nivel del equipo. Yo creo que tanto no es así ahora mismo, pero con Lisandro Martínez en el Manchester United, desde luego que es una evidencia, que cambia la defensa y además Pep Guardiola lo dijo, que era una de las claves de que el United hubiera ganado, no solo por lo bien que defendió, sino que como siempre Guardiola lo enfocaba más a la salida de balón, a cómo rompía líneas Lisandro Martínez con esos pases en profundidad para los atacantes del United. Hicieron mucho daño allí Garnacho contra el lateral izquierdo, contra Guardiol, que venía de marcar muchos goles Guardiol, pero el otro día se topó con la cruda realidad y Garnacho marcando gol, Meino marcando gol, los adolescentes más jóvenes en conseguirlo desde Cristiano Ronaldo en la final de la FA Cup 2004 y en definitiva un triunfo muy merecido de un United que entrenado por Ten Hag lleva 2 títulos en 2 temporadas y Ten Hag sacaba pecho después, decía es que yo si me echan voy a seguir ganando títulos allí donde vaya porque yo es lo que sé hacer. Claro, imagino que también reivindicativo porque sabe que no tiene su futuro asegurado en el United, pero habrán llamado la atención esas declaraciones, siempre bastante frontales y cortantes los técnicos neerlandeses en sus comparecencias en rueda de prensa. Y no sé tú cómo ves lo que dijo Ten Hag y si crees que merece seguir, porque a mí me convenció lo que hizo el otro día y esa capacidad para que dentro de un Manchester United en ruinas por lo menos pueda salir a flote en determinadas ocasiones. No sé si con otro entrenador podría ser, porque Tuchel también lo que le hemos visto nos deja muy fríos en los últimos escenarios de Champions League, aunque es verdad que es un fracaso lo que ha sido la temporada en general del United. No sé qué sensación te da. Lo de acabar bien siempre te da pie a que pueda continuar, pero los dueños no siempre lo ven así. El caso es Pochettino. Lo último, lo más reciente es lo que más se recuerda, ¿no? Creo que en realidad la temporada de Manchester United ha sido muy insuficiente. Eh, y creo que antes del partido habría sido clarísimo cambiar de entrenador, pero realmente la final y jugó muy bien y eso está muy bien, pero se puede jugar con esa misma intensidad y de ese mismo nivel, con ese mismo nivel en una temporada más larga o de manera más consistente, es el problema. Lo único es que si van a conseguir a otro entrenador, tiene que entender las directrices y las órdenes de la directiva, que han dicho que no va a poder elegir jugadores, simplemente va a poder pedir posiciones. Luego, pues la directiva vendrá con 3 jugadores y tiene que elegir a uno. Y luego, pues quieren que haya más juventud, más jugadores menores de 25 años. Es lo que se lee y se comenta aquí en la prensa inglesa. Eso ya, cuando empiezas a poner todos estos órdenes, es mucho mejor ir con, aunque esto puede ser verdad, es mejor ir con, estamos abiertos a todo, y luego pues puedes poner tus órdenes de puertas para adentro, porque si no, pues echas a mucha gente para atrás, ¿no? Y eso, bueno, la gente dice, pues no voy a ese club cuando no puedo hacer lo que quiero hacer y construir mi propio equipo. En realidad, me están construyendo el equipo y más que poder decidir, simplemente tengo que entrenar a los jugadores que tengo. Sí, desde luego que son muchas condicionantes, muchos requisitos que yo desconocía. Esto de que Ineos va a imponer fichajes, va a imponer sin consultar demasiado con el entrenador el tipo de futbolista que llega al United y pues como que se están limitando a sí mismos por el perfil de entrenador que va a aceptar eso y por el tipo de jugador del que se privan en un futuro cercano. No sé, no entiendo mucho también Sí, estos dueños caprichosos. es que además, bueno, dinero tienen de sobra y no es solamente en la parte futbolística, incluso entre el staff, ¿no? El personal no de fútbol, entonces fuera del fútbol, pues están diciendo ahora, han dicho al personal que tiene que volver a trabajar presencialmente en una semana, porque no quiere que la gente trabaje desde casa ni parcialmente, y eso aquí es muy impopular, porque aquí en relación con España hay muchísima más cultura, sobre todo desde la pandemia, de trabajar de forma híbrida o desde casa.
sea, eso es mucho más común y eso obviamente es una medida impopular y también es una medida impopular lo que hicieron en la final, que nuevamente el personal y todos los trabajadores del club tienen entradas gratis y transporte gratis para ir al partido y también una comida. Y dijeron, no, no, solo puedes tener una entrada y tienes que pagar 20 libras por el autobús para llegar al estadio, así que no tienes ni más entradas, ni transporte gratis, ni comida gratis. Y eso ya muchos se negaron a ir al final por todas estas condiciones. Y bueno, los jugadores, pues sí, sus parejas y todo esto, pues sí, recibieron todos sus beneficios, pero estos beneficios que tienes trabajando en una empresa, pues quieren quitarlos y quieren ir con mano dura también con los trabajadores, además de hacer recortes. Así que hay medidas muy impopulares dentro del club. Claro, entonces no me extraña que no se consigan objetivos o que rinda peor el equipo de lo que debe por jugadores. Esto es muy interesante lo que nos estás contando porque excede a lo que es el buen funcionamiento de un equipo que quiere llegar alto y que quiere reconstruirse. Así es normal que afecte a la plantilla, al entrenador y que sirva de excusa incluso. Estas maneras de proceder de la directiva y estas medidas impopulares. Así me explico yo un poco más todo y también me reafirmo en que entonces debe continuar Ten Hag, porque por lo menos ya lo conoce, por lo menos ya está acostumbrado a lidiar con eso y supongo que con el paso del tiempo y con algunas victorias en las copas podrá ser más asequible que pueda rendir bien el equipo. A mí es lo que me parece, que debería continuar Ten Hag y más sabiendo lo que me estás contando, que eso para cualquier entrenador que llegue va a resultar del todo punto extraño, incómodo y que va a chocar con su trabajo. Yo pienso que debería seguir, pese a que la temporada en su conjunto es un fracaso y además no se puede ocultar que lo es, pero por lo menos han ganado un título. Y han ganado un título contra el rival de la ciudad, aunque claro, el rival de la ciudad les ha sacado 30 puntos en liga y si no ganan la copa van a Conference League y menos mal. Así que, bueno, ni siquiera. Así que eso es lo que deja el Manchester United y lo que deja el Chelsea también, pues dentro de una directiva estrambótica de ese estilo, es también la intención clara de apostar por los jóvenes, no solo en el césped, sino también en el banquillo, porque van a fichar a Enzo Maresca en cualquier momento, según se dice desde Inglaterra, desde Italia, va a ser ya oficial lo de Enzo Maresca como nuevo entrenador del Chelsea, ex jugador del Sevilla, campeón de la Europa League al principio, las primeras UEFAs del Sevilla, cuando todavía se llamaba de esa manera, y ahora sonó también para reforzar al Sevilla en el banquillo, parece que va a llegar García Pimienta, viene de ascender con el Leicester City, de ser segundo de Guardiola en el Manchester City en la temporada del sextete en la que ganaron al Madrid, bueno, no fue del sextete, pero sí que ganaron al Madrid 4-0 y ganaron el triplete en realidad. Y también había entrenado al Parma, así que Enzo Maresca, el nuevo entrenador del Chelsea, ¿qué es lo primero que piensas cuando se te nombra Enzo Maresca, entrenador del Chelsea? Pues es muy interesante, ¿no? Es verdad que pasas de un club de segunda división o que acabo de subir a un grande y es una experiencia muy interesante. Es un poco como Company, pero un poco a la inversa, ¿no? Porque el Company pues, ha bajado a segunda división y luego va a Bayern de Múnich, que me parece muy curioso. Esto al menos va en línea ascendente, ¿no? Que es ir de segunda división a primera, y pero luego pues ir al Chelsea. Eso es, yo creo que lo va a tener muy complicado, sobre todo en el Chelsea. Las peticiones y todo eso, pues el nivel que piden es mucho más alto que en el Leicester City. Obviamente en el Leicester, si terminas entre los 17 primeros, has hecho un buen trabajo. En el Chelsea tienes que terminar entre los 6 primeros, 7 primeros, o 4 primeros si quieres llegar a Champions League. Lo que piden es mucho más, pero lo que sí que va a hacer es que va a llevar a todo su equipo y también va a tener tiene como ayudante a Willy Caballero, que también conoce al Chelsea, así que eso ya es una ventaja, ¿no? Tener a alguien ahí que conoce el club, eso también ayuda. Y creo que si empiezas en un nuevo sitio, además con el salto, pues eso es importante tener a alguien que conoce la casa contigo para guiarte, pero va a ser un reto muy interesante, pero el tiempo nos dirá si sale bien, pero obviamente es un riesgo,
porque obviamente entrenar en segunda división no es como entrenar en la Premier League, ni los jugadores, ni el club. Hemos visto con el Burnley, aunque ha sido el mismo club, entrenar en segunda división es muy diferente a entrenar en primera división. Y va a ser, bueno, interesante. Yo no lo habría hecho, yo habría mantenido a Pochettino, en mi opinión, pero eso ya ha pasado, así que va a ser interesante. Sí, la conclusión es que no te dan más garantías Enzo Maresca que Mauricio Pochettino, porque para Maresca va a ser un volver a empezar y para el Chelsea va a ser un reinicio de nuevo, un año después de haber iniciado un proyecto que parecía firme con Pochettino al frente, que pudiera mejorar temporada tras temporada, sacándole rendimiento a los jóvenes y demás. Así que es como un reseteo constante en el Chelsea, siempre vuelven al punto de partida y siempre es el día de la marmota. El año que viene, si Maresca vuelve a quedar sexto o séptimo, volverá a estar discutido y posiblemente se lo carguen, aunque firma un contrato para 5 temporadas. Es que lo del Chelsea también, firmas para 5 temporadas, un club que se cambia de entrenador, como decían en la media inglesa, como se cambia uno de calzoncillos. Pues 5 temporadas más una opcional. Encima, el principio de las negociaciones era 2 años más uno. Y de 2 años más uno pasan a 5 más 1. Es tremendo la gestión de ciertos clubes y que luego no extraña que no consigan objetivos porque no es que contraten a gente que no está cualificada, es que le dan escenarios a gente que sí puede estar cualificada, escenarios muy desfavorables, muy inestables y muy volátiles. Y lo que en principio es de una manera, a los 2 meses o 3 es de otra. Entonces no puede demostrar toda su valía el Pochettino o el Enzo Maresca de turno, porque está todo muy condicionado para mal por todo lo que no funciona desde la parte de arriba del club. Esa es mi sensación. Y sin duda, además, como dices, 5 años, entonces si lo quieren quitar, hay mucho dinero en finiquito. Así Claro, que tú ya te quedas con menos dinero, obviamente no tienes dinero ilimitado. Así que eso ya es que lo hemos visto, ¿no? Con los fichajes que hacen el Chelsea, que gastar dinero para ellos no es ningún problema. Pero yo creo que esto ya en entrenadores no hace falta tener contratos de 5 años que casi nunca se cumplen. Así que eso ya carece de todo sentido, ¿no? Para un jugador es un poco diferente porque puedes pedir mucho más por un jugador si tienes 5 o 6 años, contratos de 5 o 6 años, pero para un entrenador es diferente y hay menos posibilidades de que se quede incluso una temporada entera o 2 temporadas un, un entrenador, así que lo veo aún menos lógico. hablando de recién ascendidos, como lo es Enzo Maresca con el Leicester City y como lo fue Company con el Burnley antes de descender con 24 puntos y que el Bayern considerara que eso era un gran mérito para contratarlo. Hablando de recién ascendidos, hay que tocar lo del Southampton. El otro día contábamos lo del primer ministro inglés que era muy fan de los Saints, del equipo de Matt Letizier, en el que Matt Letizier es leyenda, y ascendieron, con Russell Martin de Mister. Ascendieron en Wembley, allí donde se va a jugar la final de Champions, ganaron 1-0 al Leeds y desde luego que fue una relativa sorpresa. Yo te conté en la previa que el Leeds, tú lo comparabas con el Real Zaragoza y el Real Zaragoza está acostumbrado a no ascender, pues se cumplió. Eso fue lo que pasó. Además cambiaron a Somerville y claro, sin Somerville pues no hubo verano feliz, ciudad de verano en el Leeds. No sé cómo fue el partido, pero sí sé que el Southampton se adelantó y con un único gol consiguió ascender a Premier League tan solo un año después. El Leeds es el único recién ascendido que seguirá en segunda división otra temporada más. Sí, bueno, el Leeds es un poco como el Manchester City, que el Southampton empezó mejor el partido, marcó su gol y luego supo defender muy bien y el Leeds no apareció en realidad. En el segundo tiempo, la entrada de Daniel James, eso sí mejoró las cosas y en los últimos 20 minutos sí empezó a ofrecer más en ataque y salvo a 5 minutos de final. Creo que una parada del portero del Southampton y luego un tiro al larguero de Daniel James a 5 o 10 minutos del final. Ese tiro al larguero que casi entró, eso fue una ocasión clarísima para Leeds, pero aparte de eso, pues ofreció muy poco en ataque y en líneas generales estuvo muy cómodo el Southampton y mereció ganar el partido. El Southampton jugó como debería, jugó como exactamente
a su potencial y el Leeds pues jugó muy por debajo de su nivel actual y de su nivel de real. Así que el Leeds en una final pues no llegó, ¿no? No llegó a pasar, a pasar a la Premier League y a subir a la Premier League. El primer ministro que comentas no fue al estadio, decidió quedarse en casa. Vaya. Y a los aficionados del Leeds pues cantaron algunas cosas en contra del primer ministro. Probablemente el Leeds es una ciudad de izquierdas también, pero es una ciudad de izquierdas y después del partido pues el primer ministro Rishi Sunak citó al tweet de Southampton y puso hemos vuelto con dos emojis de aplauso. Así que Rishi Sunak sí lo celebró, pero desde la distancia. Desde el sofá, aficionado del sofá, por taparse un poquito y que no lo captaran las cámaras, imagino que no querría exponerse, pero bueno, el Southampton es el único, es el último recién descendido que sube, recién descendido que se queda en segunda división. El Leeds United para el año que viene. Allí se jugó en Wembley esa final, el escenario inglés mítico, reformado, en el que tienen lugar los grandes partidos, tanto de ascenso cada temporada a la Premier League, como las finales de Copa, como las finales de Champions. Y de eso tenemos que hablar, Paul Singh, porque creo que es muy interesante repasar las que se han celebrado allí en Wembley. Ha habido hasta 7 finales, contando el viejo y el nuevo Wembley, y todas han tenido su intrahistoria. No solo han sido finales que han deparado un campeón de Europa que ya es lo suficientemente potente, sino que esos campeones de Europa luego han dado que hablar o tienen una historia muy curiosa que relatar al respecto. Así que vamos a repasar porque desde 1963 que se juega la primera, tiene mucha amiga todas las finales de Wembley, que es donde se disputa, por supuesto, ese Madrid-Dortmund el próximo sábado y que, por cierto, le trae malos recuerdos al Dortmund en Wembley. Al Madrid no le trae ninguno. Cuéntame si quieres, vamos final a final, cronológicamente, cuáles son las finales que se han jugado en Wembley. Bueno, sí, la primera final es del 1963 y es entre el Milan y el Benfica. Y es el Benfica, obviamente, con Eusebio, que es obviamente uno de los jugadores más conocidos, ¿no? Del Benfica del pasado y metió el primer gol, pero el Milan remontó con José Altafini con 2 goles para darle la victoria al Milan con ese 2-1. Fue el primer título de Champions o de Copa Europea para cualquier equipo italiano que fue la primera final también de la Copa Europea sin equipos españoles. Eso es, sin equipos españoles y la primera vez que gana un equipo que no es de la península ibérica, porque hay que recordar que además lo tenemos también en un vídeo que subiremos, no sé si antes o después, que la llave inglesa, todas las finales del Madrid, pero las 5 primeras las gana el Madrid, las siguientes 2 las gana el Benfica, una contra los blancos y otra contra el Barça. Por lo tanto, la primera final que no se lleva un equipo de la península ibérica, aunque sí la juega el Benfica, es esa de 1963 en la que gana el Milán remontando el partido con ese doblete de Altafini para sobreponerse a Eusebio. La siguiente tiene también una historia de primeras veces, porque es el Manchester United el que gana por 4-1 otra vez al Benfica, que tiene un nefasto recuerdo, por tanto, de las últimas finales en general, pero de Wembley en particular. United 4, Benfica 1, 1968, tras prórroga, goles de Bobby Charlton, luego empataba Grasa para el Benfica y ya en la prórroga desempataban Best, Kit y de nuevo Bobby Charlton, al que le rendimos homenaje en su momento. La final ganada por el United supone el primer triunfo de un equipo inglés, que ojo, no británico, porque el año anterior, el Lisboa, los Leones de Lisboa, fueron los del Celtic de Glasgow que habían derrotado al Inter de Milán. Pues ahora ya no era solo un británico, sino que era un inglés, el Manchester United, el que ganaba por 4-1 y además creo que es anecdótico y que los aficionados del Celtic siempre sacarán pecho, dirán, nosotros fuimos los primeros en ganar antes que ningún club de la Premier League. Y ahora, pues obviamente, más recientemente, es todos los títulos que han ganado, ¿no?
en Escocia y casi llegaron a ganar 10 seguidos, ¿no? 10 seguidos, pero sí, en ese momento, obviamente, de Champions League, pues esa rivalidad, ¿no? Con el Celtic y, bueno, los equipos ingleses, o Celtic y Rangers, y los equipos escoceses con los equipos ingleses, y obviamente, pues ganar esa Champions de Copa Europea, pues Celtic fue alguna cosa muy, muy importante, ¿no? Sobre todo porque el Celtic, pues, perdió esa final contra el Porto hace varios años, ¿no? Más recientemente, el Rangers obviamente jugó con el Zenit, pero el Rangers perdió la final contra el Frankfurt. Así que eso ya, el Celtic, pues eso ya es una cosa que siempre puede alegrarse y jactarse de eso. Desde luego, Sevilla no le trae buen recuerdo a los equipos escoceses. Perdió el Rangers con el Eintracht y el Celtic con el Oporto en 2022 y 2003 respectivamente. Es lo que para el Benfica a Wembley, un estadio de recuerdo amargo. Luego hay que decir que la siguiente final de Copa de Europa que se juega en Wembley es en 1971, tan solo 3 años después, es decir, en 10 años se juegan tres allí en Wembley, la catedral del fútbol inglés. Ajax 2, Panathinaikos 0, que los goleadores a mí no me suenan de nada porque es Van Dijk, que bueno, este sí me suena, pero es el del Liverpool ex del Southampton. Van Dijk y Han marcan los dos goles del Ajax, pero claro, es el Ajax de Rinus Michels, es el Ajax que inicia una dinastía también del fútbol neerlandés con la famosa naranja mecánica. 3 años seguidos ganando la Champions. Primero viene el Ajax, después vienen otros 3 años del Bayern de Múnich. Un equipo griego llegando a la final y perdiéndola, no como Olympiacos, claro. Para Panathinaikos no lo entrenaba don José Luis Mendilibar. Ajax 2, Panathinaikos 0 en 1971 también en Wembley. Y luego, después del Ajax, el siguiente que gana en Wembley también es curioso y también inicia una era. Sí, esto en 1978 es con el Liverpool y el Brujas, que ya piensas que pensando en el Brujas si llegaba a una final, eso ya sería muy, muy difícil, ¿no? Llegar a una final y acabo marcando el único gol, Kenny Dalglish. Obviamente, pues, para mí, bueno, pienso en Kenny Dalglish, pues pienso en la Premier, ¿no? Que ganó con el Blackburn, es mi caso, ¿no? Como entrenador. Pero sí, como jugador, pues empezó y ganó ese partido en 1978. Y como dices, el primer equipo británico en retener, o sea, a defender el trofeo, y, porque fue su Eso es. segunda Copa Europea seguida. O sea, eso, obviamente tenemos jugadores como Graham Souness, Phil Thompson, Ray Clemens, son esos jugadores que yo conozco muy bien, ¿no? Con Bob Paisley como entrenador y el Brujas tenía entrenador Ernst Happel, que da el nombre del estadio de Viena. Sí, y que también es un mito de la Copa de Europa, Ernst Happel, por haberla ganado con varios equipos y por nombrar estadios incluso. O sea que es una final con mucha solera, la de 1978, es verdad, ¿eh? No sé si en algún momento he dicho que era la primera del Liverpool, no, era la segunda del Liverpool, pero lo que quería decir es primer equipo en retener el torneo de la Copa de Europa con un Kenny Dalglish cierto, entrenador del Blackburn Rovers, que tenía por delantero a Alan Shearer. A Kenny Dalglish yo lo recuerdo también dirigiendo al Liverpool de entreguerras, entre Rafa Benítez y Jürgen Klopp, que hubo un largo desierto ahí de 5 añitos. ¿Sí? Y lo recuerdo también, no sé si era el Mister, ahora me estoy columpiando un poco, pero quizás fuera el entrenador del Liverpool cuando el Atlético en 2010 lo elimina, no recuerdo muy bien, pero bueno, por Pues ahí yo estaba. recuerdo, yo recuerdo cuando defendió a Suárez después de esa polémica con Patrice Evra, pero eso fue en octubre de 2011. Sí, Por eso fue un poco después, sí, fue un poco después, todavía estaba Benítez en el Atlético, cierto, cierto. pero sí, eso ya es en este partido. Y luego, obviamente, pues pasamos, ¿no? A la última final que se disputó en el antiguo Wembley. Sí, que no fue una final cualquiera, ¿eh? Sampdoria 0, Barcelona 1, 1992, tras prórroga, la segunda que ha tenido prórroga y hasta el momento la última. En el nuevo Wembley no ha habido prórrogas en las finales de Champions, obviamente en otras finales sí, y todos los culés las recordarán y desde luego invocarán al espíritu de Wembley, donde solo saben ganar ellos y el Madrid de momento no, porque no ha jugado, claro. Sampdoria 0, Barcelona 1, Ronald Koeman con ese gol de falta en los últimos minutos de la prórroga, ya en la segunda parte, contra Pagliuca, que era el portero de la Sampdoria. Primera vez que consigue ganar el Barcelona la Champions, fue con Johan Cruyff a los mandos, como todo el mundo sabe, y desde luego no sería la última vez que el Barcelona ganaría
en el Wembley, en el mismo escenario, aunque se reformaría. Pero sin duda inolvidable porque el Barça venía de perder muchas finales. Por ejemplo, con el Steaua de Bucarest, por ejemplo, con el Benfica, y ya por fin, más de 30 años después de la fundación de la Copa de Europa, tuvo que esperar 37 ediciones, el Barça logra ganar en lo que sería, creo, también la última vez que se llamaba Copa de Europa, luego ya se empieza a llamar Liga de Campeones. Sí, es curioso además porque nosotros no habíamos nacido, ¿no? Cuando se disputó este partido, pero si miramos las generaciones, nosotros empezamos, nos suenan muchísimos los Sí, nombres, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, Roberto Mancini y Gianluca Vialli, que son los dos que más conozco en la Sampdoria, pero si miramos que creo que conocemos casi todos o todos los del Barça, ¿no? sí, todos. Chiqui Begiristain, que está en el City. Obviamente Guardiola, Chapi Ferrer, que aquí comenta muchos partidos en la liga, en la señal internacional, Koeman, Zubizarreta, Michael Laudrup, obviamente nos acabamos de él en el Swansea. O sea, podemos llamar, podemos pensar en algo, ¿no? Para todos, incluso Guardiola, que nosotros, yo cuando empezó Guardiola, bueno, Guardiola jugó alguna vez, porque nosotros no sabía que Guardiola había jugado, ¿no? Como jugador es las preguntas que sueles hacer, ¿no? Cuando ves a un entrenador, si ha jugado en algún equipo, y sí que obviamente el Guardiola y acabó ganando esta Champions, ¿no? En Wembley. Esa Champions en Wembley, que sería el siguiente que la volvería a levantar Pep Guardiola como entrenador, porque ya sería en 2011. Hubo un salto grande entre la que se juega en el 92 y 2011, 19 años sin disputarse una final en Wembley, nunca antes había ocurrido, nunca había pasado tanto tiempo entre una y otra, lo anterior era 14 entre el 78 y el 92, pues 19 años pasaron entre el 92 y el 2011, pero el mismo ganador. Parecía que el Barça estaba destinado a ganar la última en el viejo Wembley y que la siguiente que disputara en el nuevo Wembley, que sería la primera en este estadio, también la iba a ganar 3-1, Barcelona 3, Manchester United 1, encima se la levantaba a un equipo local. Creo que, lo estoy diciendo sobre la marcha, pero yo creo que es la única vez que un equipo inglés no ha ganado en Wembley, cuando ha podido llegar a la final. El único subcampeón inglés que ha deparado Wembley. Barcelona 3, Manchester United 1, 2011, goles de Pedro, Messi y Villa. Messi y Villa desempataban el tanto de Rooney al descanso, con el tanto de Wayne Rooney se llegaba con ese empate a uno en lo que fue una exhibición del Barça, la tercera Copa de Europa que ganaban en 5 años, ninguna consecutiva, esto solo lo podía hacer el Madrid, la Liga de Campeones ganada año tras año, pero el Barcelona era el mejor equipo de la historia, entrenado por Guardiola y capitaneado por Leo Messi, pues con una alineación de gala, con Dani Alves, con Piqué, con Puyol, con, ya digo, con Pedro Rodríguez arriba, con Villa, era el momento de la MVP, la MVP que era Messi, Villa y Pedro, pero Messi, pues lógicamente por encima del bien y del mal. Sí, y nosotros me acuerdo de ese final y nosotros sabíamos que el Barça tenía todo a favor, ¿no? Para ganar el partido y no nos sorprendió para nada cuando el Barça ganó el partido. Es el Barça, ¿no? Del Barça de la época dorada, ¿no? De Guardiola. Y cuando miras ese equipo ahora del Barça y miras el de ahora, pues hay muchísima diferencia de calidad y el United tenía un gran equipo en ese momento también, pero no se puede comparar con el de Barça, ¿no? En ese momento. Y obviamente, pues nosotros, cuando hablas de solo un equipo inglés perdiendo en Wembley, obviamente a nivel de clubes, que nosotros nos separamos perfectamente de lo que pasó hace 3 años con Italia, pero obviamente sí, a nivel de clubes, creo que tienes razón. Y luego la última final llegó 2 años después, y eso fue para celebrar el aniversario 150 de la Federación Inglesa, de la creación de la Federación Inglesa. Así que Platini nos dio otra final, solo 2 años después, y se disputó entre el Dortmund y Bayern de Múnich. Y cuando miraba las semifinales pensaba, bueno, a lo mejor tenemos esta misma final. El Madrid ha impedido eso, pero es la final cuando siguen algunos jugadores del Dortmund. El Dortmund llegó a esa final, obviamente tiene la polémica contra el Málaga, que obviamente ahí se come con esos 2 goles al final, pero es el Dortmund de club. Jugaba Gundogan en ese momento y muchos jugadores, por ejemplo, Götze, Lewandowski, pues estaban ahí a punto de irse
al Bayern de Múnich. Pero el Bayern empezó ganando, bueno, después de un primer partido, el primer tiempo sin goles, Mandzukic metió para el Bayern y Gundogan empezó de penalti, pero Robin marcó justo al final cuando parecía que íbamos a la prórroga. Es el Bayern de Javi Martínez, es también el Bayern no de Manuel Neuer, de Arjen Robben, de Thomas Müller, un equipo grande con Jupp Heynckes como entrenador y es bueno, ahora de esos equipos solo quedan el Álava y bueno, lo que ahora está en Madrid y luego pues Hummels y Marco Reus, pero esa final pues también se disputó en Wembley y obviamente esa final, recordamos esa final muy bien. Después de aquel Barça que ganaba 3 Copas de Europa en 5 años y 2 veces al United en apenas 3 temporadas, llegaba el reinado del Bayern 2 años después, un Bayern de Múnich que había perdido todos los títulos in extremis el año anterior, con Jupp Heynckes. De hecho, había perdido con el Chelsea una Champions inexplicable, una de las más raras de todas, con Di Matteo al frente, con Drogba, con Peter Cech. El Chelsea le había ganado al Bayern, eso no había sido en Wembley, sino que había sido en el campo del Bayern. Y al año siguiente se vengaba el equipo alemán ganando en Wembley en un duelo germano para completar el póker de títulos, tras haber vencido al Dortmund de Klopp también en la Liga y después de ganar la Copa. Robben fue elegido MVP y creo que también fue una manera de resarcirse para Arjen Robben, que tenía fama de segundón después de esa Champions, mejor dicho, de esa final del Mundial 2010 contra España, en la que fallaba un mano a mano contra Casillas, o Casillas se lo sacaba, pero sí que acumulaba esa fama, ¿no? De subcampeón, también había perdido contra el Inter de Milán de José Mourinho y por fin podía ganar. Muchas finales de Copa de Europa perdidas por el Bayern anteriormente, contra el Inter y contra el Chelsea, pero llegaban en 4 años a 3 finales y ahí por fin conseguían ganar. No con Van Gaal, no la primera vez con Heynckes, sí la segunda vez con Jupp Heynckes y con, pues eso, Javi Martínez, Schweinsteiger, Robben Ribery y arriba Mandzukic. Era la delantera del Bayern y el Borussia Dortmund que repiten Hummels y Marco Reus. Álava no puede jugar, que está lesionado con el Madrid, podría repetir también en Wembley, pero sí, casi se da de nuevo un Dortmund-Bayern. Pues ha sido una maravilla repasar estas finales, todas ya veis que tienen mucha historia y el Madrid quiere ganar por primera vez en Wembley. Mira que ha ganado finales el Madrid, pero es curioso que nunca se hayan celebrado en Wembley. Yo creo que vamos a ver la primera victoria del Madrid en Wembley este fin de semana, Paul. Yo creo lo mismo, ¿no? Es verdad que el Dortmund juega sin presión, pero creo que el Madrid obviamente ha tenido esa semana sin tener que pensar en otra cosa y ha tenido unas semanas de preparación y va a venir. Yo creo que el Madrid va a ganar 2-0, pero a ver qué pasa. Yo creo que el Madrid es muy favorito, pero a ver si el Dortmund salta la sorpresa, ¿no? Y da la sorpresa y salta la sorpresa y tenemos un campeón de Dortmund, ¿no? Que sería, si no recuerdo más, su segunda Champions. Sí, tras la de 1997, 3-1 a la Juventus en el Olympiastadion de Berlín. Se podría convertir en otro equipo que, como el Benfica, pierde 2 finales en Wembley. Bueno, nosotros lo que no queremos es perder tiempo, así que ya lo dejamos por aquí por esta semana. Muchísimas gracias, Paul. Ha sido un placer. Hemos ido del United y del Chelsea a Wembley, casi nada. Sí, todos aquí en Inglaterra, del norte al sur, y si queremos quedarnos en Londres, pero vamos a disfrutar de este último partido para terminar la temporada a nivel de clubes y obviamente pues tenemos la Eurocopa después. Fútbol nunca para y nosotros tampoco. Yo, por cierto, digo 3-1 en el Madrid Dortmund por variar un poquito. Pues una maravilla, Paul. Un lujo y nos lo hemos pasado muy bien en el programa como siempre. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Miguel. Lo mismo digo, disfruta de la final y nos vemos la semana que viene. Un Eso es. abrazo. Un abrazo, chao.